Buenas tardes. Saludamos y damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que lleva por título Introducción al Horizonte 2020. El Horizonte 2020 es el programa de la Unión Europea que financia proyectos de innovación, investigación y competitividad para el periodo 2014-2020. Y para darnos una visión de qué es este programa, qué oportunidades ofrece a la empresa, darnos las claves para preparar una propuesta de éxito y las novedades financieras, contamos con la presencia de Cristina García, consultora y responsable de proyectos de I+D+I en Qualitas y con 4 años de experiencia en este tipo de proyectos. A lo largo de su exposición le invitamos a proponer preguntas de las que se hará una selección y finalmente nuestra invitada dará respuesta. Les recordamos que este webinar va a ser grabado y les haremos llegar una copia a cada uno de los participantes. Y ya sin más, damos comienzo a esta interesante exposición. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre el Horizonte 2020. Y bueno, yo creo que sin más dilación ya podemos comenzar porque la materia da para mucho, ¿vale? En primer lugar, pueden ver ahí un índice de contenido sobre lo que va a versar el webinar. En primer lugar, hablaremos un poco sobre lo que es Horizonte 2020, qué oportunidades ofrece a las empresas, seguiremos con cómo preparar una propuesta de éxito y como punto final hablaremos sobre las novedades financieras que ofrece este programa. Horizonte 2020 es el mayor programa público de financiación que existe en este momento, que está dotado con 80 millones de euros, más o menos, y que reúne en un solo paquete todos los fondos destinados a impulsar la investigación, la innovación y la competitividad. Todo ello siempre alineado con las políticas europeas y los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Y en las mismas condiciones, y esta es una de las novedades, para todos los participantes. Otra de las novedades es que integra también por primera vez todas las fases del proceso de investigación e innovación, desde la investigación básica hasta lo que es el mercado, pasando por transferencia, proyectos de demostración, pilotaje, desarrollo de tecnologías y demás. Para ello, Horizonte 2020 se ha dotado debe tener una resolución. Debe de aportar, todos los proyectos deben aportar un grado de novedad, tienen que tener también una investigación, generar un impacto, que esto es uno de los factores de evaluación que hablaremos más tarde porque es bastante importante, y debe compartir conocimientos y recursos. Y otro tema muy importante es que ha de poseer un modelo de negocio propio. Sobre las novedades que estábamos diciendo, una de las primeras novedades que tiene este programa es la unificación, ya que, como hemos dicho, reúne todas las iniciativas que hasta ahora estaban separadas, en el FP7, en los CIPS o en las tecnologías. Reúne también toda la cadena de IDI, de investigación básica, desarrollo tecnológico, validación, pilotaje, demostración operacional, y por eso da apoyo a toda la cadena de innovación. Es más flexible y abierto a unos esfuerzos, ya que la innovación es el objetivo, el mercado, la colaboración con la industria y también tiene más temáticas abiertas. Se apoya básicamente en 3 pilares, que son los 3 objetivos estratégicos del Horizonte 2020 y que son la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales, que hablaremos más adelante con más extensión sobre ellos. Da continuidad, como ya hemos dicho, a las grandes iniciativas y ampliación también a las mismas y a sus plataformas tecnológicas. Y también dota de nuevos esquemas financieros, como son la compra pública innovadora. Luego también es más homogéneo, ya que ha aunado todas las reglas para todos los programas y todos los participantes, en lo que se refiere a elegibilidad, financiación y documentación. Tiene un esquema financiero unificado para los proyectos. En investigación los costes elegibles suelen ser hasta el 100%, en innovación un 70% de los costes son elegibles, y una de las nuevas características que incorpora este programa es el tema de los overheads o de los costes indirectos, que tienen una especie de tarifa plana, podríamos decir. Luego también, y solo para las entidades sin ánimo de lucro, ofrece un bonus de hasta 8.000 euros por persona al año. También se ha dotado de mayor simplicidad en lo que se refiere a todo el tema burocrático, ya que tiene menos documentos para constituir el Grant Agreement, para las revisiones financieras y las auditorías.
Esta mayor simplicidad también se ve reflejada en que se ha creado un único portal para el envío de propuestas y también se le ha dotado de poder realizar más trámites online, sobre todo para el tema de firmas electrónicas y el loan agreement. Y lo que sería la novedad más llamativa, a lo mejor, es la reducción del tiempo para conseguir lo que es la financiación, que ha pasado de unos 12 o 14 meses que había anteriormente a 8 meses que tenemos ahora. La estructura de 3 pilares que hemos comentado anteriormente, pues se ve aquí bastante bien reflejada. Como veis, hay 3 columnas principales, una en rojo, una en azul y una en verde, que corresponderían a esos 3 pilares que desarrollan los programas principales. Luego, más abajo, se ven una serie de programas horizontales que han quedado un poco al margen porque son mucho más específicos. De estos 3 pilares podemos ver lo que sería el primero, la ciencia excelente, la segunda sería el liderazgo empresarial y la tercera, los retos sociales. Entonces, para cada uno de estos 3 pilares, para que puedan ir haciéndose una idea, les voy a dar unas cifras orientativas de esa parte de presupuesto que ha recibido cada uno de ellos. En lo que se refiere a ciencia excelente, unos 24,5 millones de euros. Lo que es liderazgo industrial le han quedado unos 17 millones de euros, de los cuales unos 600.000 millones pues van destinados a lo que es la innovación de pymes. Y luego para retos sociales 29,5 millones. El resto del presupuesto, entre 8,5 millones y 9, pues va para los programas horizontales que vemos ahí de Platón, los JCRs, el Instituto de Innovación y Tecnologías. Para ir entrando en cada uno de estos pilares tenemos la siguiente transparencia que nos habla sobre el tema de ciencia excelente. Uno de los primeros objetivos de esta ciencia excelente es reforzar pues, la excelencia y creatividad y el dinamismo de la investigación europea a través de la investigación fundamental. Este bloque va dirigido más a lo que es investigación fundamental. Luego tenemos también las tecnologías futuras emergentes que promueven tecnologías de alto riesgo basadas en fundamentos científicos y que pretenden detectar y aprovechar las oportunidades de beneficio a largo plazo para los ciudadanos. Son ideas muy novedosas, rompedoras y que sin una financiación de este tipo pues posiblemente sería muy difícil llevarlas a cabo. El tercer punto serían las conocidas como acciones Marie Curie, ahora Marie Sklodowska-Curie, que garantizan el desarrollo óptimo del uso dinámico del capital intelectual de Europa. Es decir, consiste en formar a investigadores que sean capaces de generar nuevas capacidades de innovación y de esta forma poder aprovechar plenamente el potencial en todos los sectores y regiones. Y el último objetivo es dotar a Europa de infraestructuras de categoría mundial. Esto aquí estaríamos hablando de las infraestructuras científicas y tecnológicas singulares que se distribuyen por toda Europa y que concretamente aquí en Aragón tenemos 2, como son el Laboratorio de Microscopía Avanzada de la Universidad de Zaragoza y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Estas infraestructuras se dotan para hacerlas accesibles a todos los investigadores y poder aprovechar así su pleno potencial para el avance de la innovación y de la ciencia. El segundo bloque, el de liderazgo industrial, hace referencia a acelerar el desarrollo de las tecnologías y las innovaciones que van a servir de base para las empresas del futuro, que van a ser las que van a ayudar a las pymes innovadoras a convertirse en las empresas líderes del mundo. Este liderazgo industrial se lleva a cabo mediante el apoyo específico a la investigación y desarrollo y también a la demostración en sectores muy específicos, como pueden ser las TIC, nanotecnologías, materiales avanzados, espacio, y hace hincapié en la interacción y convergencia de las diferentes tecnologías y sus relaciones entre ellas. Un segundo punto es el acceso a la financiación de riesgo, a la financiación deuda capital para empresas, proyectos de impulsados por innovación y también junto con el instrumento de capital del programa de competitividad de empresas y pyme, el COSME, que apoya el desarrollo del capital riesgo a nivel de la Unión. El tercer punto, la innovación de las pyme, fomenta
todas las formas de innovación en las PYME y se centra principalmente en las que tengan un potencial para crecer e internacionalizarse en el mercado único y fuera de él. Con respecto a los retos sociales, estos son las prioridades políticas de la Estrategia Europa 2020, que abordan aquellos grandes temas sociales que preocupan a Europa. Entonces, los podemos distinguir en varios objetivos, como son la acción por el clima, las sociedades inclusivas, la salud, cambio climático, las energías seguras, transporte inteligente, seguridad alimentaria. Todo este tipo de políticas que socialmente preocupan a la Unión Europea. El segundo punto de este capítulo nos va a hablar de las oportunidades que ofrece Horizonte 2020 a la empresa, cómo pueden participar las empresas en este plan, qué condiciones de participación hay y cuáles son los principales programas e instrumentos, así como la evaluación. En principio y de forma genérica, pueden participar estos tres tipos de miembros. Los estados asociados a la Unión Europea, los 28 estados asociados, miembros de la Unión Europea, los países asociados y luego los terceros países. Con respecto a los países asociados, recientemente ha salido una novedad con respecto a Suiza, porque ahora va a poder participar como Estado asociado, pero en unos programas muy concretos, que son Ciencia Excelente, Temática Horizontal, difundiendo la excelencia y ampliando la participación, y en el programa Euratom. En las actividades llevadas a cabo por la empresa común europea para el ITER y el desarrollo de energía de fusión también va a poder participar. Pero esta participación será efectiva solo desde el 15 de septiembre, o sea, desde ya, hasta el 31 de diciembre del 2016. Para el resto de programas seguirá contando como hasta ahora, como un tercer país. ¿Qué condiciones de participación hay? Bueno, pues en general deben de participar un mínimo de 3 entidades legales independientes y de 3 Estados miembros o países asociados. La participación de los terceros países está aceptada, pero siempre y cuando se protejan los intereses de la Unión Europea y solo podrán recibir financiación en caso de que su participación sea necesaria, tiene que estar muy bien justificada y siempre y cuando haya un acuerdo para su financiación. Aquí a continuación podemos ver las principales líneas o niveles de investigación y desarrollo en función del nivel de madurez del proyecto. Tendríamos lo que es investigación básica fundamental, que serían pues, los primeros principios que se observan y las primeras investigaciones. Luego las tecnologías emergentes y futuras, que ahí engloba pues, todo lo que son las formulaciones y todos los conocimientos experimentales. Luego ya iríamos a lo que es el bloque de liderazgo industrial, que sería ya todo tema de probar ya lo que son los productos o los servicios a nivel ya de industrial y comercialización, y luego ya la comercialización. Los principales programas o instrumentos que tenemos aquí en Horizonte 2020 los podemos ver reflejados en este gráfico. En primer lugar tenemos las RIAs, que son las acciones en investigación, en innovación e investigación, y que bueno, son muy interesantes, así como las acciones de innovación para las empresas. Los instrumentos que van más dirigidos están en azul claro, y son las acciones en innovación e investigación, las acciones de innovación, el Fast Track to Innovation y el instrumento PYME. Luego hay otros que se mantienen como estaban en el FP7, ¿vale? Como son el apoyo y coordinación de las acciones, los programas de acciones en cooperación. Luego tenemos como nuevos la compra pública innovadora, ¿vale? Los premios y luego con una nueva orientación las acciones Curie y las ERCs.
Pasando a los instrumentos propiamente de empresa, nos encontramos con las acciones en investigación e innovación, la RIA. Financian todas las actividades de todos los participantes al 100%. Esto es muy importante porque es el 100% de lo que nos va a suponer el proyecto. Eso sí, tienen que contar con un mínimo de 3 participantes que vendrán definidos en función del programa de trabajo. Financian actividades tanto de investigación y desarrollo y todas las actividades pueden ser cubiertas. El apoyo de toda la gama de proyectos, de grandes proyectos y proyectos integrados por pequeños proyectos también está contemplado y cubre los siguientes proyectos que ya eran del 7PM o del 7FE. Proyectos integrados y proyectos focalizados, ¿vale? Luego pasamos a las acciones de innovación, que financian todas las actividades y participantes, pero al 70%, salvo que sea una organización sin ánimos de lucro, que se le financiaría al 100%. También tiene mínimo 3 participantes definidos según el programa de trabajo, pero aquí lo que nos cambia es el tipo de actividad. Ya no financia, como en las RIAs, la innovación y la investigación, sino que financia solo la innovación, con actividades próximas al mercado. También se cubren todas las actividades y toda la gama de proyectos y grandes proyectos integrados y pequeños proyectos de investigación queda focalizada con un enfoque de innovación. También, como en el anterior, cubre una serie de proyectos que estaban en el 7PM y en el CIP, como son los proyectos integrados, los focalizados y los focalizados utilizados en el CIP, con una subvención específica para ellos. Luego también cubre proyectos de innovación como en CIP, ICPs y PSPs. El instrumento para pymes es otra herramienta también muy potente que da soporte dedicado a las pymes con actividades o proyectos que están cercanos ya al mercado y con el objetivo de dar un fuerte impulso a la innovación radical. Está pensado para pymes altamente innovadoras con una ambición comercial clara y un alto potencial de crecimiento hacia la internacionalización. Sobre las pymes, aquí habría que dejar muy claro qué es una pyme, porque hay muchas empresas que se consideran pymes, pero en realidad no lo son. Entonces, para saber realmente qué es una pyme, tenemos que tener muy claro qué porcentaje del capital tenemos sobre otras empresas y qué porcentaje de capital tienen esas empresas sobre nosotros. Si el porcentaje de capital es inferior al 25%, el 25% se considerarían, se tiene que considerar como autónomo. Si el porcentaje de capital que se posee está entre el 25 y el 50%, serían empresas asociadas. Y si el capital que se posee es más del 50%, se consideran empresas ligadas. El instrumento para pymes se divide en 3 partes que vemos ahí. En la primera fase es una fase de evaluación de la viabilidad y es opcional. Hay que decir que se puede entrar directamente en fase 2 sin haber pasado por esta primera fase. Pero bueno, yo creo que es interesante porque es una fase donde el importe de la financiación son 50.000 euros por proyectos y con una duración de alrededor de unos 6 meses. Esta financiación de 50.000 euros se hace para hacer el estudio de viabilidad, simplemente un estudio de viabilidad técnica y comercial, que incluye un plan de negocios. En caso de que este estudio de viabilidad, la idea innovadora, se vea que tiene potencial para ser desarrollado hasta un nivel de madurez de inversión en mercado, ya se podría pasar a una segunda parte, a la fase 2. En la fase 2, como vemos, el importe de financiación está entre un rango entre 500.000 y 2,5 millones de euros.
que cubre hasta el 70% de los costes subvencionables o, en casos muy excepcionales y específicos, hasta el 100%. Y la duración que tiene esta segunda fase es de 1 a 2 años. Y luego la tercera fase es una fase más bien que va para todo el tema del desarrollo del nuevo producto o proceso y para realizar el plan de comercialización de la fase 3, facilitar su explotación de todos los resultados que se han obtenido en la fase 1 y en la fase 2. Para ello se le dota a esta fase, no se le dota con fondos propiamente dichos, con capital, sino que se le dota con lo que es coaching, con entrenadores. Y se propone, pues para esta fase, un entrenador en innovación y desarrollo de negocios en paralelo a lo largo de las fases unidos para ayudar a las pymes. También mejorar la capacidad de innovación de la empresa, alinear el proyecto a la estrategia de desarrollo de los negocios y desarrollar el impacto comercial y económico y la sostenibilidad a largo plazo. Este coaching es proporcionado por personas con mucha experiencia, seleccionados a través de la red europea de empresas. Otro elemento importante para las empresas es el Fast Track to Innovation. El objetivo principal de este instrumento es reducir el tiempo que va desde que se genera la idea hasta que ésta se pone en el mercado. ¿Cómo? Pues aumentando la participación de la industria, las pymes y las primeras solicitudes de tiempo en el horizonte 2020 y estimulando la inversión del sector privado en la investigación y en la innovación. Quiere también promover la investigación y la innovación con un enfoque en el valor de creación y acelerar el desarrollo de las tecnologías en productos, procesos y servicios. ¿Cuáles son las características de este instrumento? Pues como se ve ahí, pues que está abierta a cualquier tipo de entidad legal, no se requiere consorcios muy específicos, o sea, con tal de que no tengan más de 5 participantes sería suficiente. Se financian las acciones de innovación que estén próximas o cercanas al mercado. Las propuestas pueden versar en cualquier campo de las tecnologías, bajo las leyes y retos sociales. Se otorgan hasta 3 millones de euros y está permanentemente abierta. Es decir, esta es una convocatoria que está abierta durante todo el año. Si bien lo que se hacen es realizar 3 cortes a lo largo del año, que es en los que se van evaluando las diferentes propuestas. En ese instrumento los evaluadores dan mucho peso al criterio del impacto, que veremos luego lo que es, y una característica importante es el time to grant, que se reduce a 6 meses en este caso, por eso es Fast Track to Innovation. Con respecto a la evaluación, podemos decir que existen 3 criterios principales que son la excelencia, el impacto y la implementación. Con respecto a estos 3 criterios, tenemos que decir que a lo mejor el que más peso tiene es el que hace referencia al impacto. Cuando hablamos de criterios de evaluación, tenemos que pensar en lo que está buscando nuestro evaluador. Luego tenemos también otros criterios como son las sinergias entre los socios, el tamaño del presupuesto o el balance de sexos que hay en los participantes de la propuesta. Pasamos al tercer bloque, que es cómo preparar una propuesta de éxito. Para preparar una propuesta de éxito tenemos que tener claro, primero, cuáles son nuestras claves y luego cuál es la estructura que tenemos que seguir, que como vemos ahí tiene la parte A y la parte B. Para ver cómo preparar la propuesta de éxito,
lo primero que tenemos que tener claro es el encaje de lo que queremos hacer. Tenemos que conocer bien cuáles son todos las diferentes calls, las diferentes llamadas que se hacen en el Horizonte 2020 para ver cuál es el mejor sitio donde encajar el proyecto que queremos llevar a cabo. Tenemos que hacer, evidentemente, una presentación que sea concienzuda. Tenemos que hacer una propuesta que esté bien fundamentada, que esté bien basada, que lleve su tiempo, que se vea que se ha trabajado, que tiene unos tiempos definidos, con unos responsables para cada área, con un plan de contingencia y con un margen para imprevistos. El segundo punto, tendríamos que tener en cuenta la búsqueda de socios. Tenemos que buscar unos socios que sean capaces de llevar adelante el proyecto, que tengan una justificación de estar en ese proyecto y que puedan demostrar sus capacidades y hacerse cargo de sus diferentes paquetes de trabajo. Otro tema que tenemos que tener muy claro es el consorcio. ¿Cómo vamos a hacer ese consorcio? ¿Cómo lo vamos a articular? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Y luego, pues también ver qué es lo que nos piden en la parte A y qué es lo que nos piden en la parte B de la elaboración de la propuesta. La estructura de la parte A, como vemos aquí, es una parte puramente administrativa, es la parte administrativa de la propuesta, que contiene pues, bueno, las informaciones legales, administrativas y financieras de los diferentes participantes y luego informaciones técnicas, económicas y éticas sobre el proyecto. La estructura que tiene pues, es un resumen general, ¿vale? Ya veis ahí unos 2000 caracteres. Luego una información de cada organización participante, el presupuesto de los socios y el global de la propuesta y luego está el formulario de los temas éticos y las especificidades de cada convocatoria que se haya, dependiendo de la convocatoria, van marcadas. La estructura de la parte B pues es un poco ya diferente. Está dividida en 5 secciones, como vemos ahí: excelencia, impacto, implementación, miembros del consorcio y temas éticos y de seguridad. En el tema de excelencia, perdón, que se me ha pasado la transparencia. En el tema de excelencia hablaremos de los objetivos, la relación que tienen estos con el programa de trabajo, la aproximación y qué es lo que pretendemos, la ambición, qué es lo que pretendemos con este proyecto. En el impacto hablaremos de los impactos esperados y de cómo maximizar estos impactos. Para la implementación, pues ahí ya es un poco más técnico. El work plan, los work packages, los deliverables, la estructura y procedimientos de dirección que vamos a llevar y luego también los recursos que vamos a compartir. En los miembros del consorcio hablaremos de cuáles son los participantes y las terceras partes que están involucradas en el proyecto. Y luego ya la quinta y última sección es la que hace referencia a temas éticos y de seguridad. Las principales novedades es que el impacto ahora es la sección 2 y la implementación es la 3. Y se han incluido 2 nuevas secciones, como son la de miembros del consorcio y los temas éticos y de seguridad. Con respecto a los objetivos de la excelencia, tenemos que explicar muy claramente cuál es el problema al que queremos dar solución y dar datos de las consecuencias y los costes de este problema para Europa, cuantificando los objetivos, que han de ser, en todo caso, objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se puedan construir en un tiempo. La excelencia también, como hemos dicho, hace referencia a los paquetes de trabajo, al Work Program. Y tenemos que justificar por qué la idea encaja en esa llamada que nosotros hemos elegido. Con respecto a los aspectos metodológicos,
pues aquí vamos a decir cómo lo vamos a hacer, porque hasta ahora hemos dicho qué vamos a hacer, pero ahora vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer pues como orientando al evaluador acerca de las actividades que desarrollaremos, clasificándolas por tipos. Luego, en lo que es la ambición, hablaremos de cómo está el estado del arte en este momento y compararemos esa situación con el avance que nosotros proponemos. Con respecto al impacto, que hemos dicho que es una de las partes que tiene bastante importancia en lo que es la preparación de la propuesta, lo primero que tenemos que decir es qué es el impacto. El impacto son todos aquellos efectos que se pueden atribuir a las actividades y a los resultados del proyecto. Entonces, en la sección impacto tenemos dos tipos de contenidos, que serían los impactos esperados a partir de los resultados del proyecto y las actividades del proyecto que vamos a destinar a amplificar este impacto. Aquí habría que dejar muy claro cuál es el impacto más importante. El impacto más importante es la innovación, porque es la razón de ser del Horizonte 2020 y toda nuestra propuesta tiene que ser coherente con objetivos de innovación y en particular con un modelo de uso y explotación. Tenemos que tener un modelo de negocio, un plan de negocio, y en las Innovation Action y en el instrumento para PYME, esto es fundamental, tener un modelo de negocio desde el primer día. Luego tenemos que tener muy claro también la metodología que vamos a utilizar para este modelo de negocio. Con respecto a los impactos esperados, es muy importante pues, que nos leamos el programa de trabajo y que distingamos entre los objetivos y los impactos. También es bueno consultar las páginas blancas y amarillas de los papeles de la Unión Europea. Los impactos en cualquier caso deben ser realistas y creíbles, sobre todo que no se vea que son forzados, porque eso los evaluadores lo ven enseguida. Con respecto a las medidas que vamos a tomar para maximizar estos impactos, que sería la segunda parte, tenemos que distinguir aquí entre lo que son la explotación, que debe de describirse con conocimiento, o sea, con un lenguaje que haga justicia a lo que estamos tratando, pero no un lenguaje científico que sea un poco complicado de entender, sino un lenguaje más bien empresarial. En Innovation Action, el plan de negocio tiene que tener claros cuáles van a ser los resultados a explotar. Y debe contar con el coste del proyecto como inversión inicial. Luego también tenemos que tener en cuenta un buen plan de protección y gestión de resultados y se aconseja tener un preconsorcio de acuerdo firmado que haga referencia a esto. Tenemos que definir también los resultados esperados y las acciones de los IPRs para cada uno de ellos. Y sobre todo, no olvidar las acciones de vigilancia tecnológica. Con respecto a los Work Package y los deliverables, aquí tenemos que tener muy claros cuántos van a ser y a qué actividad van a pertenecer, quién es el responsable de cada uno y cómo se van a relacionar entre ellos. Y tener muy claro también que tenemos que tener un Work Package solo destinado a lo que es la dirección del proyecto. Para esto, pues una herramienta muy buena son los diagramas de Gantt, porque ahí vemos la duración, que en cualquier caso ha de ser realista. Luego ya veremos que existen una serie de tablas que se han de rellenar en lo que es la preparación de la propuesta y donde todo esto queda muy marcado.
Luego, también con respecto a las estructuras de dirección, tenemos que tener muy claro que han de ser creíbles y adecuadas. Y sobre todo que han de describir la capacidad y experiencia de lo que van a ser todos los participantes y sobre todo el coordinador. Tiene que quedar muy clara. Tenemos que detallar los miembros y las decisiones que se van a tomar en cada órgano, así como una periodicidad de las reuniones y los mecanismos de voto. Con respecto a los miembros del consorcio, que es la sección cuarta, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. Para cada socio debemos de incluir una breve explicación de la actividad que va a realizar, la motivación que tiene, el rol que se le ha asignado y la experiencia que tiene en tareas similares. Es bueno incluir un número de publicaciones, pues 5 publicaciones o proyectos relevantes en los que haya participado y un mini currículum. Y en cuanto al tema de los aspectos éticos y de seguridad, hay que tener muy claro si el proyecto va a estar involucrado en actividades o resultados que puedan tener interrelación con la seguridad. Con respecto a las novedades financieras, que es el último bloque de esta presentación, tenemos que hablar de las novedades, las principales novedades y los tipos de costes. En principio, las novedades financieras se resumen como se ve en la siguiente vista, en cuatro partes principales. La simplificación de las reglas de participación, la reducción del time to grant, el acuerdo de subvención o grant agreement y los que tenemos menos controles y auditorías. Con respecto a la simplificación de las reglas de participación, pues tenemos que decir que hay una subvención única, como aquel que dice, por proyecto, que puede oscilar entre el 100% y el 70%, dependiendo de si es una organización sin ánimo de lucro o no, que los costes indirectos tienen una tarifa plana del 25%, salvo para los de subcontratación, y que se aceptan todas las normas contables para los costes directos de los diferentes países miembros. También existe la posibilidad de usar el coste medio de personal. Con respecto a la reducción del tiempo para el time to grant, ahora pasa a ser era 5 meses para evaluación y 3 para llegar al grant agreement. En el instrumento para pymes pueden ser menores, de 3 y 6 meses, y para las RCs pues a lo mejor un poquito mayores, pero la media es 5 meses para evaluación y 3 para llegar al grant agreement. Con respecto al acuerdo de subvención, hay un documento único, coherente, que da explicaciones sobre todo el funcionamiento de lo que va a ser el proyecto y los acuerdos. Luego también vamos a tener menos controles y auditorías. Se van a extender las garantías y, bueno, en definitiva va a ser más sencillo. Y con respecto al tema de los costes, se establecen 4 bloques de costes principalmente. Los de personal, lo que se llaman ahora otros costes indirectos, y ahí se engloban fungibles, materiales, luego los costes de subcontratación y los costes indirectos. Los costes indirectos en esta ocasión van a ser, como hemos dicho, un 25% de los costes directos. En ese sentido, hay que tener en cuenta que se va a retroalimentar de todos ellos. Y con esto ya podríamos dar paso a las preguntas que se hayan podido formular para su resolución.
Muy bien, muchas gracias, Cristina. Ha sido muy interesante y nos ha aclarado muchísimas dudas. A lo largo de tu intervención, algunos de los participantes han hecho una serie de cuestiones, ¿vale? Hemos intentado resumir varias que están referidas al mismo aspecto. Y entonces vamos a ir planteando. Vamos a ver, mira, una de ellas, la primera, nos dicen, durante la fase 1 del SME, del instrumento para pymes que has comentado, nos preguntan ¿qué actividades estarían cubiertas? Bueno, pues a ver, en la fase 1 las actividades que estarían cubiertas serían pues la evaluación de los riesgos, diseño de estudios de mercados, exploración de propiedad intelectual y el objetivo final es poner un nuevo producto o servicio en el mercado. Normalmente es a través de una aplicación innovadora de las tecnologías existentes, de las metodologías o de los procesos de negocio. Sí, muy bien. También hay varias preguntas relacionadas sobre el proceso de evaluación de proyectos, ¿vale? Concretamente, referida a quién evalúa los proyectos. Bueno, pues los proyectos son evaluados por perfiles principalmente científicos, empresariales o técnicos, aunque también se incluyen otros como pueden ser académicos, inversores, consultores, ingenieros, pero vamos, principalmente científicos, empresarios y técnicos son los perfiles que... Muy bien. También relacionado con la evaluación de proyectos, algunos de los participantes se han interesado en saber cuáles son las claves de lo que busca el evaluador en la propuesta, cuáles son los aspectos que pueden hacer que la propuesta tenga más visos de ser aprobada. Pues principalmente lo que busca un evaluador o lo que le gusta a un evaluador es claridad, que haya claridad. Que sea conciso y breve, que él pueda tener una idea clara de lo que le queremos transmitir, de lo que le queremos contar. Y sobre todo, el estado del arte. El estado del arte ha de ser creíble y ante todo riguroso, porque esto es un tema que ellos lo valoran. Y luego lo que hemos hablado anteriormente, el tema del lenguaje, de cómo nos dirigimos al evaluador. Tiene que ser pues un lenguaje que esté adecuado a nivel del proyecto, pero no excesivamente especializado, porque tenemos que conseguir que crea lo que decimos y que es un buen proyecto, que va a ser merecedor de esa financiación. Ese es nuestro objetivo final con la propuesta. Bien, algunas de las preguntas, ha habido varias, también relacionadas sobre los socios del proyecto, ¿vale? Y muchas de ellas están referidas a cómo o dónde poder encontrar contactos o sitios donde poder hacer una prospección para encontrar contactos de otros partners para presentar proyectos. Bueno, si esto es una cuestión muy típica cuando se quiere iniciar un proyecto de estas características, ¿dónde busco yo mis socios? ¿Con quién hago? ¿Quién podría llevar a cabo esta parte del proyecto que a lo mejor yo no soy capaz de llevar a cabo? Bueno, pues para buscar socios, las vías más habituales pues, suelen ser pues, esos colaboradores, a veces no pensamos en ello, conocidos, amigos, que también nos pueden proporcionar esa fuente de información, jornadas informativas sobre eventos, sobre temas que prepara la comunidad, grupos de LinkedIn que también suelen funcionar muy bien. ¿Cuántas veces hemos visto en LinkedIn que se buscan socios para llevar a cabo una propuesta en una llamada o en otra llamada? Consorcios o coordinadores de proyectos anteriores. Otro lugar muy bueno también para encontrar socios es el punto nacional de contacto, las redes temáticas y luego también pues se puede acudir a servicios profesionales que lleven este tipo de proyectos que nos puedan facilitar esos contactos y nos puedan
poner en contacto con las empresas o con las entidades que nosotros precisamos o para poder tener una mejor formación del consorcio. Bien, Cristina, otra de las preguntas que nos realizan es ¿cuál es el tanto por ciento de prefinanciación del proyecto? Prefinanciación el proyecto, porcentaje de prefinanciación. Realmente depende un poco de la convocatoria a la que nos vayamos a presentar. No obstante, esto es mejor ir mirándolo pues más detalladamente y si acaso pues bueno ya nos pondríamos en contacto con vosotros y os para ver exactamente cuáles son los datos que necesitéis para poder facilitaros la información. Muy bien, también hay varias de los participantes que bueno, vienen a ligar la dificultad que supone para una pyme en tiempo como en conocimiento la preparación de una propuesta. Entonces nos preguntan si una pyme puede participar como subcontratado en un proyecto, es decir, no abordar la preparación o liderar un proyecto de esta naturaleza, pero sí participar como subcontratado y, evidentemente, pues, tener una contraprestación económica a cambio. Bueno, pues a ver, esto depende también un poquito, pero a ver, así en líneas generales, si el objetivo es participar en labores técnicas que están directamente relacionadas con el proyecto, no podría participar como subcontratado. En esta categoría se pueden meter temas de traducciones, difusión, pero vamos, la recomendación sería que no se eche atrás la preparación de una propuesta. No todas las convocatorias son igual de complejas y, bueno, depende, bueno, ya hemos visto que sobre todo para Fast Track to Innovation y instrumento para pymes es mucho más sencilla que una RIA o una IA. Y luego también puedes, pues como hemos dicho antes, acudir a empresas expertas en esto que tienen conocimiento y experiencia y que te pueden facilitar esta tarea y conseguir mayores probabilidades de éxito de esta forma. Muy bien, pues hasta aquí creo que hemos hecho una buena síntesis tanto de las preguntas que han realizado los participantes como bueno, de la visión que queríamos transmitir, ¿verdad? Y aclarar todas estas dudas en cuestión de Horizonte 2020. Muchas gracias, Cristina, por tu participación. Nos ha quedado muy claro dentro de lo complejo que es este campo. Y les recordamos a todos los participantes, además de darles las gracias por su atención y su participación, les recordamos que les haremos llegar una copia de este webinar que ha sido grabado. Muchas gracias y de nuevo gracias por su atención.